Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar entonces ahora de tema y vamos a hablar de lo que no sé si puede ser quizás una pequeña decepción. Bueno, para mí ha sido una decepción el hecho de que una cierta anomalía que parecía que se estaba entreviendo ahí, una discrepancia entre el medidas del colisionador, estamos hablando ahora de física de partículas, por cierto, datos de desintegraciones en el LHC con el instrumento LHCb, pues daban ahí una cierta anomalía que daba esperanza de que pudiéramos estar al borde de descubrir física nueva, de descubrir una fisura en el modelo estándar de la física de partículas. Y ahora ya los últimos resultados nos dicen que tal anomalía parece que se ha desvanecido. Francis, no sé si has estado siguiendo el tema. Creo que sí, porque has escrito en tu blog una pieza sobre el tema. Y no sé, a mí personalmente me decepcionan estas cosas. Sé que hay otros colegas. Gastón, por ejemplo, siempre dice que se pone muy contento cuando se confirman los modelos, porque eso quiere decir que entendemos bien las cosas. Pero hombre, no sé, a mí personalmente pues siempre me gusta encontrar fisuras porque por ahí es por donde puedes encontrar nuevo conocimiento, ¿no? Sí, bueno, esa era la gran esperanza del LHC. Una vez que se puso en marcha, había como dos elementos claves, ¿no? El primero era que solo ponerlo en marcha ya se observaran señales completamente exóticas, ¿no? Que rápidamente se observara la supersimetría en la escala electrodébil, es decir, en la escala de energía en la que se encuentra el bosón de Higgs encontráramos muchas otras cosas, ¿no? Y eso en el momento en el que tú eso no lo encuentras, tú dices, bueno, ya podéis tirar un poquito la escala de energía un poquito para arriba y en lugar de buscarlo alrededor de cientos de gigaelectronvoltios, pues unos 2000 gigaelectronvoltios. Pero es que el LHC no tiene mucho poder para ver mucho más allá de unos 2500, 3000. Lo que más puede ver son cosas súper exóticas, ¿no? Agujeros negros microscópicos que explotan en el LHC, que eso lo puede observar hasta del orden de 5000 gigaelectronvoltios, ¿no? Del orden de 5 teraelectronvoltios, pero no mucho más, ¿no? Es decir, tiene que ser algo súper exótico para que rompa la regla de que con un colisionador de hadrones tú observas cosas que tienen una energía o una masa del orden de un tercio de la energía con la que trabajas en las colisiones. Si tus colisiones son a 14 teraelectronvoltios, pues tienes que dividir entre 3 y te encuentras como del orden de 4. Y eso es lo máximo que se va a lograr, ¿no? Entonces, esa era la primera opción. Entonces, esa opción rápidamente en el LHC RAN 1, en los primeros años se descubre el bosón de Higgs, maravilloso, pero también se descubre que no hay supersimetría, ¿vale? La supersimetría no la vemos a baja energía, y todo eso, pues, tú dices, pero bueno, puedo hacer un análisis, la supersimetría me predice muchísimas cosas y seguro que se cuela entre las colisiones. Pero si se cuela entre las colisiones y no es algo obvio, ya es una cosa que no es fácil que explique todo lo que nos gustaría que explicara a baja energía y entonces ya no es tan atractiva, ¿no? Y la otra opción era todo lo contrario, es decir, utilizar las colisiones del LHC para encontrar señales de física de alta energía como pequeñísimas modificaciones, se llaman test de precisión, pequeñísimas modificaciones en desintegraciones súper raras. O sea, hay unas desintegraciones que involucran partículas de gran masa, pues son W, quark top, el quark cima, y esas desintegraciones son muy improbables y entonces en el HC pues yo voy a ir viendo muy pocos casos. De algunas cosas, pues observo durante varios años 4 o 5 casos, ¿no? Acumulo más años y observo 10, 15 casos. Aumenta la luminosidad, el número de colisiones y observo 30 casos, pero no voy a observar nunca mucho más. Entonces, como son muy pocas, lo que yo espero por el modelo estándar, observar muy pocos eventos de ese tipo, si por lo que fuera existieran nuevas partículas, nueva física, aunque tenga una escala de energía mayor que la que alcanza el LHC, podría haber un incremento. Se producirían nuevos canales de desintegración gracias a esas partículas de alta energía que incrementarían este número. Y si yo espero encontrar 5 y encuentro 7, me empiezo a poner contento, porque estoy encontrando una anomalía que puede ser señal de esa física de alta energía. Entonces, de este tipo de anomalías en física de alta precisión, lo ideal es trabajar en una escala de energía baja. Entonces, el instrumento ideal es el que está especializado en las desintegraciones de mesones de baja energía, en concreto los que tienen el quark bottom, que es la misión del LHCb. El LHCb es un detector de partículas asimétrico, tanto CMS como Atlas como ALICE son una especie de cilindro y en el eje del cilindro vienen los protones por los tubos de los protones y colisionan en el centro del cilindro.
Se produce la colisión y el cilindro son muchas capas como de cebolla, concéntricas, todas cilíndricas, de diferentes tipos, ¿no? Unas capas de silicio para ver trayectorias de partículas cargadas, unos detectores electromagnéticos que detectan la energía acumulada por fotones, electrones y básicamente partículas tipo leptones, pero no muones, básicamente electrones, positrones y fotones. Después tiene unos detectores hadrónicos que te detectan pues protones, neutrones y algunos piones, kaones y poco más. Y después tiene unos detectores de muones externos, son lo que hace que estos detectores sean enormes y tienen que estar a gran distancia del lugar del punto de colisión. Entonces, en este tipo de estructura es una estructura en la que yo veo todo lo que sale del punto de colisión. Pero en LHCb se pretende estudiar la física de la desintegración de mesones que tienen una masa del orden de pocos gigaelectronvoltios. Es decir, mesones que han sido estudiados, y bueno, y bariones también, que han sido estudiados en los últimos 50 años, de los que su física la conocemos muy, muy, muy bien. Por lo tanto, la conocemos tan bien que yo puedo ver solamente una parte, es decir, pongo un detector en una especie como de troncocono, una especie de cono a lo largo de este eje en el pico, en la parte final del troncocono, la parte más pequeña del tronco de un cono, ¿no? Como si fuera el vértice del cono, ahí pongo el punto de colisión. Entonces, la colisión genera productos en todas direcciones, pero yo solo cojo las direcciones, los productos en un cierto ángulo, en un cierto sentido. ¿Por qué solamente con la mitad de información puedo reconstruir muy bien las cosas? Porque es una física muy bien conocida, ¿vale? Es una física que conozco tan bien, entre comillas, que puedo mirar solo un trozo y de los ángulos de salida de los productos y reconstruir todo lo que ha pasado. Eso es lo que hace el LHCb. Entonces, el LHCb está especializado en eso, en desintegraciones de mesones. La B del nombre se refiere al quark bottom. Son lo que se suele llamar mesones bellos, ¿no? La propiedad asociada al quark bottom es la botonoicidad, o el quark fondo, la fondicidad, como se diga eso, pero bueno, se busca la palabra bello y se dice quark bello y se utiliza la palabra belleza. Entonces, son mesones que tienen la propiedad, bariones también, que tienen la propiedad de belleza, es decir, que significa que contienen un quark bottom. Bien, pues lo que se lleva observando desde prácticamente el principio de funcionamiento del LHC, desde el 2014, son una serie de indicios de que ciertas desintegraciones muy raras, muy improbables de mesones B, de mesones bellos, son un poquito más numerosas de la cuenta. Y eso implicaría que hay canales de nueva física por los cuales se desintegran estos mesones B. Entonces, estas señales han ido creciendo, son múltiples y hay de mucho tipo. Las señales más bonitas, las que hablamos una vez en un programa en Coffee Break con Matías. Kim Matías, él trabajaba con unas variables basadas en los ángulos de los productos de desintegración. Los ángulos de los productos de desintegración no son cualesquiera, sino tienen ciertas restricciones. Entonces yo puedo construir unas variables que son bastante complicadas, que en esas variables tengo muchas de esas variables con mucha tipología, el coeficiente C7, C9, C7', o sea, hay muchísimos coeficientes y entonces eso me permite hacer test de precisión desde muchos puntos de vista, ¿no? Con esos ángulos. Y en algunos de esos ángulos se han observado anomalías en este tipo de desintegraciones. Y, bueno, una de las anomalías más famosas y más interesantes era incluso una de las anomalías más significativas, había alcanzado más de 3 sigmas. 3 sigmas son lo que se suele llamar indicio, ¿no? En español, pero en inglés se llama evidence. Entonces a muchos divulgadores españoles les encanta eso, ¿no? 3 sigmas, evidencias, ¿no? En español, evidencia sería 5 sigmas. Y 3 sigmas es solamente indicio. Bueno, pues ya teníamos indicios a más de 3 sigmas en varios canales de desintegración de mesones B en los cuales un quark bottom se desintegra en un quark extraño. Y se desintegra por vía débil, es decir, básicamente mediado por un bosón W y por un quark que puede ser top, los quarks típicos en top o charm o encanto o arriba, ¿vale?
el bottom y el S son quarks de tipo abajo, ¿no? Y el top, el charm y el arriba son de tipo arriba. Entonces el quark bottom se desintegra en un W y en un quark de tipo arriba. Normalmente un top. En el LHC, con las energías que estamos hablando de mesones que tienen pocos gigaelectronvoltios, con lo que se genera el W y el top. Ese top se genera un bosón Z o un fotón y se descompone en una pareja de leptones. Un electrón y un positrón son de partículas, un muón, un antimuón, y ya mucho más excepcionalmente, y eso ya no lo podemos observar porque ya es extremadamente improbable, un tau y un antitau. Además, esto es difícil de detectar en los colisionadores. Y después ese quark vuelve a recombinarse con el W y aparece el quark S. Entonces, ¿esto qué significa? Que un mesón que tiene el quark bottom se desintegra en un mesón que tiene el quark extraño. Entonces, un mesón bello se desintegra en un kaón, junto con un par de leptones. Lo maravilloso del LHCb es que esa pareja de electrones, esa pareja de leptones, tanto si son electrón-positrón como si son muón-antimuón, se pueden detectar con altísima precisión en todos los detectores del LHC, y en particular en el LHCb. Entonces, se puede reconstruir muy bien este tipo de diagramas de Feynman que se llaman diagramas de tipo pingüino. Y bueno, lo que se observaba en este tipo de desintegraciones, de este tipo de mesones B, es que había esa anomalía asociada a la universalidad leptónica. ¿Qué significa esto? Pues resulta que la interacción débil, que está mediada por bosones W, no es capaz de ver la diferencia de masa entre un electrón y un muón. Básicamente, el acoplamiento, la constante de acoplamiento entre la interacción débil y los leptones, el electrón, el muón y el tau, es el mismo constante. Creemos que es la misma constante. En el modelo estándar se ha puesto el mismo valor de acoplamiento. De tal manera de que la diferencia en este tipo de desintegraciones podría venir dada solamente por la masa de la partícula. Que el electrón tenga una masa más pequeña que la masa del muón. El muón, creo recordar que era como 200 veces, ¿no? la masa del electrón. Entonces, pero esa diferencia de masa en colisiones de alta energía, como la que estamos observando aquí, en el LHC, es absolutamente irrelevante. Entonces tú esperas que la probabilidad de desintegración en una pareja de electrones o en una pareja de muones sea prácticamente la misma. Y esperas que el cociente sea la unidad. Eso se llama la universalidad leptónica. Y lo que se había observado es que el cociente era menor. El número de muones era menor que el número de electrones, de desintegraciones en muones y en electrones. Claro, esto en un cierto rango de masa, que se llama la masa invariante asociada a la parejita de leptones, que es el parámetro Q cuadrado que se utiliza para ver la figurita. Entonces, este defecto en el número de muones, pues claro, podría estar asociado a una partícula nueva de alta energía, podría ser, por ejemplo, un bosón Z', o podría ser los leptoquarks, habría muchas opciones, ¿no? Se hablaba incluso de partículas del orden de decenas de teraelectronvoltios, unos 30.000 gigaelectronvoltios, que están mucho más lejos de lo que vamos a poder explorar en esta primera mitad del siglo XXI. Entonces, bueno, es una manera de ver indirectamente esa nueva física. Yo cuando siempre he comentado este tema de las violaciones de la Universidad Electrónica en mesones B en mi blog, siempre he dejado claro que es muy difícil hacer test de precisión porque necesitamos conocer muy bien, con mucha precisión, el fondo de ruido, el fondo de las desintegraciones que no son de este tipo y que pueden confundir la identificación de las partículas resultado, que pueden confundir... Es que muchas veces se piensa que una teoría tiene predicciones directas, ¿no? Esto es, una teoría es un conjunto de fórmulas matemáticas, yo las pongo en marcha y me dan un resultado. Pero esto no es verdad. No es verdad porque cuando yo uso un detector, tengo que ajustar la teoría a lo que puedo detectar, ¿vale? Y ese ajuste no es nada trivial. No es nada trivial el predecir qué va a observar un cierto detector respecto a lo que es la predicción teórica. Y en cromodinámica cuántica los cálculos son muy complicados porque los cálculos perturbativos solo se pueden hacer con el quark top y todo lo que son mesones, bariones, etcétera, pues hay que usar teorías fenomenológicas, utilizar métodos de Monte Carlo, es muy complicado. Hay muchos efectos cuánticos en la estructura de los mesones que no sabemos calcular porque no tenemos ordenadores cuánticos y bueno, hay muchísimas
problemas a la hora de estimar ese fondo. Entonces siempre tenemos la duda. Nunca nadie se ha quejado, ¿no? No ha venido una Sabine Hossenfelder de turno a quejarse de qué sentido tiene una teoría que no te permite calcular lo que se va a observar. Sí, eso lo ha dicho Sabine también lo ha dicho varias veces. Sabine Bueno, se ya me mete un poco extrañaba. con... Ha habido una todo ese Sabine que tema. se llama Sabine Hossenfelder. Sí, ella se llama Bi en su blog, ¿no? Ella se autodenomina Bi. Y bueno, Hossenfelder siempre ha criticado un poco ese tipo de temas. Es decir, si yo no tengo buenas herramientas de cálculo para calcular las predicciones del modelo estándar, ¿para qué me gasto decenas de miles de millones de euros en construir instalaciones enormes para probar el modelo estándar? Sí, pero yo no iba, o sea, yo iba más allá de eso, yo iba a la propia teoría. O sea, que desde un punto de vista filosófico, ¿qué sentido tiene tener una teoría que no es capaz de predecir lo que se va a observar? Entonces, Pero fíjate, con las ecuaciones de Navier-Stokes lo mismo, es decir, las ecuaciones de Navier-Stokes predicen ciertos regímenes de los fluidos, pero todavía queda infinidad de regímenes de comportamiento fluidodinámico que no sabemos entender. Y no digamos ya las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, es que no sabemos, son aún más complicadas todavía. Es decir, lo normal en física, en la actualidad, es que un modelo físico decente de un problema real sea un modelo del que no sabemos calcular sus resultados. Igual deja de matizar un poco eso, no. deja de matizarlo, porque puede entenderse mal. O sea, la teoría cuántica de campos que describe el modelo estándar permite calcular, digamos, en principio, ante un proceso su resultado. Lo que pasa es el resultado, como lo que uno hace es depositar una cantidad de energía enorme en una región, el resultado tiene muchos canales, o sea, pueden pasar muchas cosas. Claro. Entonces, lo único, uno está condenado a simplemente estudiar cuántas veces pasa cada una de estas cosas. Cuando digo muchas cosas, invito, quizás deberíamos poner un día entre las referencias del Particle Data Book. O sea, cuando yo me acuerdo cuando escribí un artículo sobre este experimento el año pasado, cuando se detectó la anomalía, fui a mirar el Particle Data Book y yo como físico teórico cercano a las partículas te deprime porque hay miles de canales, ¿no? Entonces uno está condenado a hacer estadística. No puedes hacer nada mejor que estadística. Sin embargo, si Sabine argumentara algo en contra de eso, hombre, estamos verificando, constatando detalles, digamos, 3 sigmas, que era lo que medía esto. Estamos hablando de algo que está, si algo ocurre con 3 sigmas y no era realmente un dato, estamos hablando de 0,27%, digamos, de probabilidad de que eso ocurra por azar. Entonces, yo creo que yo daría vuelta, o sea, quien critique esto es todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Somos capaces, es una teoría en la cual somos capaces de ver si algo que ocurre con tan poca frecuencia, Francis lo dijo, no son eventos muy raros, muy pocos, es por azar o es por la teoría. Y lo podemos ver, y lo podemos, con un año de espera, pues pudimos comprobar, constatar lo que... déjeme, porque yo cuando escribí el artículo puse números con algo que todo el mundo entiende, que son los dados. O sea, acá se trata de ver si aparecen menos muones que electrones. Entonces, está ocurriendo porque realmente aparecen menos muones, o porque simplemente no he tirado suficientes veces el experimento, ¿no? Entonces, es como si yo tirara dados y me saliera un poco más, tiro varias veces un dado y me sale más el 6 que el resto de los números. ¿Cuándo puedo saber si el dado está cargado o no? Entonces, 3 sigmas quiere decir que, básicamente, 3 sigmas es la probabilidad de que una persona que diga qué número va a salir cuando tire un dado, acierte. 4 veces, que lo haga 4 veces consecutivas. Parece un montón, digamos. Entonces yo en el artículo escribí que decía, si yo te tiro un dado delante y acierto 4 veces, ¿apostarías conmigo a la quinta? ¿Te atreverías a apostar contra mí a la quinta? Y claro, obviamente 4 aciertos es bastante espectacular y es muy impresionante que 5 sigmas son 8 aciertos. O sea, con el dado es muy... pasar de 4 a 8 es la diferencia entre que la probabilidad sea 0,27 que la probabilidad sea ridículamente pequeña y ya consideremos que el dado está cargado, digamos. Pero, bueno, mezclé 2 cosas en este comentario, pero lo que quería decir es que no es lejos de ser una debilidad de la teoría, esto es que la teoría tiene esta naturaleza, digamos, los procesos que están ocurriendo no pueden analizarse más que estadísticamente, pero somos capaces de predecir lo que ocurre y constatarlo con precisiones ridículamente, digamos, mucho mayores que yo creo que no creo que haya ningún campo ni de la ciencia ni de la física en el cual las precisiones sean estas. Eso es cierto. Y aquí estamos hablando de desintegraciones de mesones, que la propia estructura del mesón
es una estructura que no conocemos en detalle y tenemos una descripción estadística del interior, de lo que es tanto de lo que es un protón como de lo que es un mesón. La descripción que tenemos es muy estadística, a diferentes energías tenemos diferentes distribuciones de la probabilidad del contenido, de cada uno de los posibles contenidos que tiene la partícula. Es decir, estamos chocando cosas muy complicadas entre sí y estamos analizando sucesos muy, muy improbables que ocurran. Déjame decir una cosa, porque aquí con respecto a esto de los sigma, ¿no? Y la probabilidad de que algo que observemos sea debido al azar o sea debido a un efecto real, o sea, que el dado esté cargado o que simplemente me ha salido más veces el 6 porque tiré 4 veces y salieron 2 veces el 6. Cuando se empezó a ver esta anomalía y se siguieron haciendo experimentos, en principio se iba manteniendo, se llegó a tener esa certeza de 3 sigma, pero esto no es o sea, cuando hablamos de sigma estamos hablando del error aleatorio, es decir, de tirar los dados y que salga el mismo número más veces de lo que correspondería. Pero si hay errores sistemáticos, eso es otra cosa. Y aquí parece, Francis, por lo que vi en la nota de prensa, que sí que han detectado el equipo del LHCb, que había un error sistemático, que dicen que las discrepancias aparentes con medidas anteriores que involucraban a los kaones resultó ser debida a que se estaban identificando incorrectamente otras partículas como electrones. Esto lo dijo el portavoz del LHCb en esta nota de prensa, Chris Parks se llama, de la Universidad de Manchester. Vamos a ver, que tú digas que he observado algo con 3 sigma, o con 5 sigma o con 20 sigma, no quiere decir que sea la verdad, sino quiere decir que si todo está bien hecho, tengo una certeza de que esto no es debido al azar. Pero por supuesto, tú puedes tener un resultado a 20 sigmas y resulta que es que había un error en el instrumento, un cable pelado o lo que sea y algo te salió mal, ¿vale? Eso hay que distinguir lo que son errores aleatorios de errores sistemáticos, ¿no? Y aquí parece ser que en ese 3 sigma a lo mejor había también algo de eso. No, simplemente lo de los sigmas, un ejemplo muy bueno para lo de los sigmas, muchos sigmas que terminan siendo nada, es la detección de BICEP 2, de la polarización de los modos B, de la polarización del fondo cósmico de microondas, porque ahí concretamente el valor, hay un parámetro que en cosmología te dice básicamente cuántos modos B uno tiene. Ese parámetro podría ser 0, o sea, debería no ser 0 si hubo inflación cosmológica, pero lo que tenemos son cotas, sabemos que es muy pequeño, entonces las cotas en ese momento andaban como por 0,007 y de repente BICEP mide 0,2 y además con una barra de error muy pequeña. Entonces el 0,7 anterior pasaba a estar excluido como por 7 sigmas. Entonces algo grave estaba ocurriendo, lo que estaba ocurriendo era que estaba mal medido el 0,2, que era completamente incorrecto porque no estaban midiendo el fondo cósmico de microondas, sino la luz de la propia galaxia. Claro. Ahí el Claro, fondo no estaba bien estimado. Claro, sí, es que no estabas ni siquiera midiendo lo que creías que estabas midiendo. Claro. Entonces, De obviamente, hecho, por eso- era lo contrario. O sea, tú querías medir el fondo, pero estás midiendo lo que hay delante, ¿no? Los Sí, velos. Esto lo me llaman refiero velos. a Sí. hablamos en el HC, hay que estimar todo el fondo de partículas respecto al que la anomalía se vería. Entonces, por eso hay que estimar también, con toda la perfección que se pueda, cuál va a ser el fondo si no hay señal. Claro. yo recomiendo a los que nos escuchen en Amautas, hay una charla que yo tuve sobre esto cuando salió el trabajo original que daba los 3 sigmas, con Paula Álvarez Cartelle, que fue alumna en Santiago cuando yo empezaba de profesor allá, y fue una de las que dirigió el cálculo, digamos, y ese trabajo, digamos, el trabajo no estoy muy seguro en este último, no me fijé, pero ella era una de las responsables de ese análisis. Y es muy interesante, ahora me olvidé los detalles, pero recomiendo ir a verlo porque recuerdo que muchas de las preguntas obvias de los errores de identificación de electrones o muones que se me fueron ocurriendo mientras ella me lo contaba, las han tenido en cuenta. O sea, como ocurre muchas veces con estas cosas, uno puede llegar a prever o a calcular o imaginar cuáles son las posibles fuentes de error, pero como alguna vez dijo el gran Gastón Giribet cuando fue lo de los neutrinos superlumínicos, dijo una frase que a mí me pareció el mejor comentario que yo leí hecho por un físico teórico. Dijo, primero, enorme respeto por el trabajo de los colegas experimentales. Ahora, cuando describieron las fuentes posibles de error, describieron, no sé, una docena. Y donde hay 12 hay 13, sospecho. Esas fue sus palabras crípticas. Y claro, cuando uno tiene muchas posibles, es muy difícil
saber si uno agotó todas las posibilidades de confusión. Por eso yo también, digamos, en relación al primer comentario, y luego ya me callo, Héctor, respecto de si esto es una decepción, yo no sé, yo no me tomo tampoco, yo creo que uno no se debe tomar tan en serio estas anomalías del modelo estándar de 3 sigmas, ni decepcionarse tanto cuando se prueba que no son ciertas, porque tomárselas muy en serio cuando aparecen 3 sigmas, yo creo que es una ilusión, es wishful thinking, como dirían los anglosajones, o sea, es querer aferrarse desesperadamente a algo que realmente no tiene la entidad para que uno se aferre a ello. Por muchas de las cosas que comentó Francis, este tipo de mediciones, todavía, incluso casi diría que es sorprendente que las discrepancias no sean mayores, ¿no? Porque efectivamente cuando uno tiene un modelo de mesones, no olvidemos que la teoría de física de partículas de los quarks es de los quarks, pero es que cuando los quarks se juntan, que suelen querer juntarse en parejas o en tríos, es un régimen de la teoría en principio intratable, Entonces lo que tenemos son herramientas para tratar ese régimen basadas en muchas ideas, muy buenas, que funcionan muy bien, pero que, digamos, no sé, o sea, a priori si aparecen resultados anómalos tan sutiles, hay muchas más razones para sospechar que hay algo del análisis que está mal. O sea, recuerdo el momento magnético anómalo del Muon y lo que me dijo Glashow cuando hablé con él sobre este tema. O sea, él dijo, yo no me lo tomo muy en serio, porque de hecho ahora mismo hay autores que usando otra forma de tratar la física no perturbada, la física hadrónica, les da algo que no difiere. No me acuerdo cuántos sigmas eran, ya me olvidé, pero había 2 análisis paralelos, uno el que llaman de consenso y otro no de consenso, pero hecho por gente muy respetable y muy seria, y el de la gente, esta última gente le daba, no sé, 1,4 sigma, algo muy, muy bajo. Y entonces, si uno quiere, por supuesto, quiere conseguir titulares en el periódico y que se hable mucho de esto, entonces uno le exagera un poco la esperanza que tiene en este tipo de anomalías. No sé, yo creo que tenemos a la vista un montón de problemas del modelo estándar que están a la vista, no hace falta, son de 200 sigmas, no sé, la materia oscura, un montón de incógnitas que el modelo estándar no responde, Sí. y que no responde por infinitos sigmas, ¿no? Entonces, yo no me, o sea, por supuesto, es muy importante la labor que hacen mis colegas, además Santiago de Compostela tiene un grupo muy importante Sí, del bueno, en HCB. el HCB, sí. Exactamente, es muy importante lo que hacen, por supuesto, pero hay que entender que lo que están haciendo es un análisis súper fino, muy, muy fino, buscando en algo que luce como Héctor Socas, a ver si hay alguna pista en una pestaña que nos diga que no es Héctor Socas el que está ahí, sino un fake, ¿no? Pero con niveles de sutileza muy, muy grandes, y tiene un mérito enorme, muestren o no muestren que el modelo estándar está mal, porque aunque no lo muestren, lo que están haciendo es ponerlo a prueba, Claro. como insisto, yo creo, y quizá acá me estoy tirando a una piscina vacía, pero creo que no hay ninguna teoría científica con tal nivel de precisión. Sí, eso es cierto. En cuanto a lo que decía Héctor, bueno, lo que está pasando con este tipo de análisis es que, claro, tú tienes 2 opciones a la hora de aportar nuevos datos sobre una anomalía. Una opción es decir, yo analicé los datos de colisiones a 7 teraelectronvoltios, a 8 teraelectronvoltios, y ahora estoy analizándolo a 13 teraelectronvoltios. Pues yo cojo los de 7 y 8 y no vuelvo a tocar esos datos. Los dejo como están y solo tengo el resultado de esa anomalía. Y ahora analizo solo con los nuevos datos, los de 13, analizo esa misma anomalía y el resultado de mi análisis de la anomalía lo incorporo, estadísticamente lo combino con la anomalía previa. Pero eso no es lo que se ha hecho. Eso no es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es decir, yo aprovecho todos los datos disponibles. Es decir, la nueva técnica de análisis que ha aplicado a los datos, que es una técnica que está adaptada a 13 teraelectronvoltios y que tiene una serie de mejoras teóricas, la ha aplicado a todos los datos disponibles, a los 9 inversos de Fentovar disponibles, datos desde 2011 hasta 2018. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Eso significa que todo el análisis de lo que ya se tenía se ha tenido que rehacer. Por ejemplo, la identificación de los eventos de desintegración de mesones B. Hay eventos que se identificaron en el pasado como desintegraciones de mesones B que no son desintegraciones leptónicas de mesones B. Y eso es lo que comentaba el comentario que ha comentado Héctor, ¿no?
Es decir, en esta nueva técnica de análisis, como se ha reanalizado todos los datos disponibles, ciertos sucesos que se identificaron como sucesos de desintegraciones de mesones B leptónicas, resulta que correspondían a desintegraciones de mesones B hadrónicas. Y que había habido una confusión, una identificación incorrecta de esos eventos. Esto es muy habitual, ¿vale? O sea, en las imágenes de eventos, por ejemplo, de bosón de Higgs, las más famosas que se han publicado, nadie te puede asegurar que lo que estamos viendo es una desintegración de bosón de Higgs. Hay una cierta probabilidad, porque las desintegraciones de bosón de Higgs estaban sobre un fondo. Habíamos visto, yo qué sé, 8 desintegraciones en bosones Z sobre un fondo de 6. ¿Vale? Pero, ¿y si la que yo estoy viendo, la que yo he elegido, es una de las 6 del fondo? ¿Vale? Eso nadie lo puede asegurar al 100%. Lo que pasa es que, bueno, los físicos dicen, bueno, vamos a sesgar la cuestión. Decidimos arbitrariamente que esto es un Higgs y le damos publicidad. Creemos que se parece tanto a un Higgs que, bueno, es irrelevante que no lo sea. Pero tú no puedes asegurar que lo sea. Yo cuando di la charla de Higgs aquí en Málaga, al poco del anuncio, eso fue como en octubre o noviembre del año 2012 en que se realizó el anuncio en julio, yo lo dejé muy claro. Yo no tengo ni zorra idea si estas imágenes son de bosón de Higgs o no, porque hay un fondo debajo que nos puede confundir. Y aquí pasa eso. Pero lo que ha pasado es eso, que se ha aplicado la técnica de análisis a todas las colisiones ya acumuladas. Y entonces, se han analizado todas las colisiones, de nuevo, reidentificando en las colisiones previas, de nuevo, cuáles son de desintegración de mesón bello o no. Y entonces, claro, ahí se ha descubierto que algunas estaban mal identificadas. Pero tú comparas las nuevas identificaciones y dices, uy, pues esta que estaba antes identificada no está ahora. Y eso corrige estos excesos de desintegraciones en muones o si queréis, defectos en desintegraciones en electrones y hacen que la anomalía pues prácticamente desaparezca, ¿no? La anomalía se ha analizado con varias técnicas y en varias regiones lo que se llama el parámetro, se llama el cuadrado de la masa invariante, es decir, la suma, digamos, la suma de las masas de los dos leptones en el sistema de referencia en el que los dos leptones están en reposo. Y bueno, se ha cogido diferentes rangos y en todos esos rangos los nuevos datos, es decir, las nuevas colisiones analizadas en el LHC RAM 2 más todo lo que se había analizado en el LHC RAM 1, aunque sea energías distintas, todo eso se ha vuelto a analizar y resulta que la anomalía ha desaparecido completamente. Es decir, los nuevos datos son perfectamente compatibles para esta desintegración concreta. Lo que no debemos olvidar es que hay cientos de papers de físicos teóricos tratando de explicar esto. Y es posible, y hay otras anomalías, ¿vale? O sea, esta no es la única anomalía que tenemos en desintegraciones de mesores B. Esta es la más significativa, ¿vale? O sea, lo mismo cuando saca este mismo análisis, un análisis similar para otras de esas anomalías, que se irá publicando en los próximos meses o años, pues acabaremos viendo que alguna de esas anomalías quizás crezca en significación, ¿vale? Y se reposicione como la anomalía más significativa, o puede que no, o puede que muchas de esas otras también acaben bajando y desapareciendo, ¿no? Entonces, pero lo que parece claro es eso, que las nuevas técnicas de análisis son mucho más finas, mucho más precisas. Este tipo de técnicas de análisis todavía no están utilizando mucha inteligencia artificial, pero en los próximos años esto lo va a identificar fundamentalmente redes neuronales artificiales, ¿no? Ya están haciéndose todos los prototipos y eso está ya bastante avanzado. Y en los próximos años pues va a haber mucho cambio en cuanto a las técnicas de identificar un evento como que es de un tipo que es de otro, ¿no? Y bueno, este resultado no debemos de entenderlo como que elimina completamente las anomalías en la universalidad leptónica, pero sí es verdad que la señal más firme de anomalía en desintegración de mesones B para la universalidad leptónica sí se ha eliminado. Se ha eliminado la que era más significativa hasta ahora, pero quedan muchas otras, ¿eh? Y sobre todo en el tema de los ángulos, lo que afecta al trabajo de Kim Matías, tenía mucho juego de parámetros exóticos asociados a los ángulos de los productos. Eso todavía no está reanalizado, hay que esperar a que se reanalice y quizás con las nuevas técnicas esas anomalías crezcan o quizás decrezcan, pero no se puede decir a priori lo que va a ocurrir. ¿Cuál es mi confianza? Y quizás, por lo que ha comentado José, quizás lo que también él confía es que disminuyan, ¿no? Que este tipo de anomalías en general
son debidas a errores sistemáticos y por lo tanto es de esperar que disminuyan. Pero bueno, eso puede ser una sensación que tiene uno. Hasta que no se hagan los análisis no lo podemos saber. Bueno, yo estas cosas, por lo que decía José, a lo mejor que criticaba un poco mi decepción o mi entusiasmo inicial y decepción actual, lo digo en el sentido, cuando digo decepción, no porque pensaba que fuera a convertirse en algo real y a encontrar, sino porque lo deseo. Quiero decir, es a lo que me refiero, ¿no? En el sentido que me decepciona. Como en la misma forma que a lo mejor alguien que compra lotería, que no es mi caso, pero alguien que compra lotería a lo mejor mira el número y se decepciona al ver que no es el que no le ha tocado. A lo mejor no quiere decir que tuvieras esperanzas serias fundadas de que te fuera a tocar, pero sí que cuando lo ves y ves que no te ha tocado, pues te entristece porque tú querías que te tocara, ¿no? Entonces, para mí es donde digo que tenía esa discrepancia con Gastón, veo que también la tengo con José, no sé si contigo, Francis, también. Para mí sería bonito encontrar fallos en el modelo, pero sí, pues, no sé si ustedes están de acuerdo y lo comparten o no. Eso desde allá, y no creo que Gastón esté en desacuerdo con eso, o sea, porque además sabemos que el modelo estándar tiene que tener algún tipo de corrección a energías más altas, entonces que en algún momento empiece a aparecer una grieta, lo esperamos todos. Otra cosa es... ¿dónde no digo esperar, digo desear, fíjate. Aquí estoy hablando más de motivaciones personales. Bueno, déjame... Aunque un científico no debería tener prejuicios. Pero déjame volver a decirlo, o sea, tiene que el modelo estándar tener correcciones no puede ser la última palabra, si es que existe tal cosa como última palabra en física, que yo creo que tampoco lo existe, pero digamos, no puede ser la última palabra. Tenemos buenos motivos para pensar en ello. Entonces necesitamos urgentemente, para poder saber hacia dónde ir, alguna pista de por dónde no funciona el modelo estándar. Entonces, por ese lado, es más que bienvenido que aparezca esa pista, porque estamos desesperadamente buscándola. O sea, era casi en ese sentido más interesante encontrar indicios fuertes de para dónde hay que corregir el modelo estándar que encontrar el bosón de Higgs. Por eso mucha gente también hablaba en su momento, bueno, ahora esto ya es parte de la prehistoria, pero con el escenario que está ocurriendo, el de encontrar el bosón de Higgs y nada más, se lo llamaba el escenario pesadillesco del LHC. Porque era decir fantástico. Higgs, Englert, toda la gente, Braut, pues grandes, se merecen grandes honores, pero ¿y para dónde seguimos, ¿no? O sea que por ese lado yo creo que está clarísimo, digamos, para dejarlo claro. Yo creo que todos las científicas y científicos deseamos, sobre todo los que estamos en activo, ¿no? Deseamos que pistas de que lo que se conoce, lo que está en los libros no está bien. Porque si no, para eso no tiene sentido la investigación, sino solamente la docencia de lo que ya se hizo. Bien, bien. Me alegro de escuchar eso también. Y bueno, y un punto también importante a no olvidar, el LHCb ha sido bastante mejorado para el LHC RAN 3, el actual, que bueno, ha acabado ya las ediciones porque estamos en Navidades. El RAN de las colisiones, la acumulación de colisiones a 13,5 teletronvoltios actuales en el LHC, están utilizando un LHCb mejorado, bastante mejorado, y por lo tanto los datos que se van a recabar, se han recabado este año, que todavía no han sido analizados, utilizando este tipo de desintegraciones, y los que se van a recabar en los próximos años van a ser muy significativos para ver realmente cuál es la situación actual, ¿no? Es decir, esto también podría ser un flux, también podría ser una fluctuación estadística, quiero decir, que ahora estos datos aparentan con esta nueva técnica que desaparece esta anomalía y después resulta que dentro de 2 años vuelve a reaparecer la anomalía. O sea, en física de partículas nunca podemos estar completamente seguros de este tipo de cosas, ¿no? A nivel de divulgación parece que somos muy radicales, ¿no? Las cosas aparecen, desaparecen, pero en realidad hay que confirmarlo de manera independiente. Y como estos son instrumentos únicos, pues la única manera de confirmarlo de forma independiente es que el propio instrumento, en su nueva versión, en los próximos años, confirme este resultado ahora mismo, ¿no? De que ha desaparecido la anomalía. Todos deseamos que haya desviaciones del LHC, básicamente porque, como ha comentado José, porque las vemos. Es decir, el modelo estándar es una teoría efectiva que no describe todo lo que conocemos. Entonces, hay cosas que conocemos, que sabemos que están ahí en la naturaleza y que no sabemos cómo lo puede describir el modelo estándar, ¿vale? Ha habido algunas otras propuestas muy exóticas, pero siempre hay que añadir cosas. La gran línea de extensión del modelo estándar son los neutrinos. Los neutrinos es que no sabemos ni cómo meter los neutrinos en el modelo estándar. En el modelo estándar se metían los neutrinos muy fácilmente cuando no tenían masa.
se incorporan trivialmente, pero en el momento que tienen masa ya no sabemos si son partículas de Dirac o de Majorana, si el mecanismo que les dota masa es el bosón de Higgs o es otro mecanismo independiente, etcétera, etcétera. No sabemos cuánta violación de simetría CP introducen los neutrinos en el modelo estándar, si es suficiente para explicar la simetría materia-antimateria, es que no tenemos ni idea. ¿Vale? O sea, entonces, esa es el gran frente en el que estamos aprendiendo del modelo estándar, que sabemos que faltan cosas, ¿no? En este tipo de desintegraciones, las desintegraciones semileptónicas, que involucran un neutrino y un leptón, son mucho más difíciles de analizar, por un lado porque no observamos en el LHC el neutrino, y por otro lado porque la física de los neutrinos tiene todavía detallitos que no conocemos, ¿no? Y, yo quiero añadir que todo esto que dice Francis, que el modelo estándar no explica, esto ya... cuando yo empecé la carrera ya se decía lo mismo y todavía no lo sabemos resolver. sí, bueno, se está trabajando en ello. Lo que pasa es que claro, cuesta mucho tiempo y el trabajo de muchos investigadores, ¿no? Es decir, claro, pero eso era antes del LHC, ya se decía lo mismo y es lo que se esperaba resolver con el LHC. Hablamos antes de 2008. Y Ya, todavía estamos... Pero para ser justos, es que tú estás en una disciplina en la cual uno, no sé, los instrumentos, por lo que yo escucho desde afuera, se lanzan nuevos instrumentos, Sí. no sé, varios por año. Aquí tienes que construir el HC, estamos hablando de algo 50 años, o sea, hay dos por siglo puedes aspirar a hacer, y ni siquiera sabemos si va a haber uno más grande que el HC, o sea, y no está garantizado, y con gente como Sabine Hossenfelder, pues nos lo es complicado, ¿no? Porque si una persona que se la toma como una, ojo, con todo respeto, porque es una colega que merece todo el respeto, como lo merecemos todos, digamos, pero no es nadie que esté tan por arriba, Sí. pero dice y le dan la op-ed de New York Times, diciendo que no tiene ningún sentido construir estos, claro, ¿cómo luego vas a ir a convencer a la ciudadanía y a la clase política de que pongan el dinero que cuesta, digamos, estos aceleradores? Entonces estamos hablando, en cualquier caso, el argumento... que tuviera el dinero, estamos hablando de 50 años. Los Sí. bits son de 50 años más o menos. El argumento para convencer a la ciudadanía y la clase política es muy sencillo, es el mismo de siempre. Si no lo hacemos nosotros, mira que China lo está haciendo. Antes se decía la Unión Soviética. No, es que mira que los soviéticos están... Esa es la forma de conseguir financiación para cualquier gran proyecto. Bueno, Y seguirá siendo así porque, bueno, hay sus proyectos también para grandes colisionadores futuros, ¿no, Francis? En China. sí. En principio, el LHC, la continuación natural es el de alta luminosidad, el HL-LHC, y eso es hasta 2040 más o menos. O sea, eso ya una vez que llegue el 2040 se podrá estirar un poquito, quizás 2045, 2050, o se podrá plantear en 2035 la posibilidad de un futuro colisionador, pues yo no sé, de 80 kilómetros de circunferencia en el mismo, allí donde está el LHC, ¿no? Eso es una posibilidad que todavía no está resuelta, pero que no es preocupante hasta el 2035, por ahí, que es cuando habrá que tomar la decisión. Pero en paralelo tenemos a China. China ha decidido construir todavía no está iniciada la obra, todavía no está aprobado los presupuestos finales, etcétera, pero el último informe que se ha publicado del equipo chino que está liderando el CEPC, es un colisionador electrón-positrón circular, que se va a construir en China, es que la obra tiene que empezar ya, o sea, sobre 2026, 2027 se va a iniciar la construcción de la obra y sobre 2035 por ahí tendría que estar finalizado y ya en funcionamiento. Y tendría, va a imitar la estructura del LED y del LHC. En el CERN, donde está ahora el LHC, antes había un colisionador electrón-positrón que tenía una vida mucho más limitada, ¿no? La vida iba a ser unos 10 años, pero se estiró por el tema del Higgs, se estiró un poquito más, pero no se podía estirar mucho más. Aquí pasa lo mismo, es un colisionador circular que está diseñado para que después albergue un colisionador de hadrones, de protón contra protón. Entonces, ese acelerador circular está planificado para unos 10 años, se puede estirar 12, 15 años, pero no merece la pena estirarlo mucho más, y va a ser una fábrica de Higgs. Va a estudiar con altísima precisión el W, el Z y el Higgs. Y de manera indirecta también el quark-SIMA y otras cosas, pero básicamente, de manera muy indirecta, lo directo es W, Z y Higgs. Entonces, y además eso con años sucesivos, ¿no? Primero se trabaja con colisiones a una cierta energía que me explora el W, a una cierta energía que me explora el Z, a una cierta energía que me explora el Higgs, y después ya no tengo mucho juego de energía de subir mucho más. Y después ahí se va a construir un colisionador de protones que
Por lo tanto, si se inicia las colisiones en 2035, sobre 2045 ya se empezaría la construcción del colisionador de protones y hablaríamos de sobre 2050. Entonces, en principio, en mi opinión, no va a haber ningún problema en el que tengamos ese colisionador en China seguro, ¿eh? El de electrón-positrón durante la década de los 30 y ya a partir de la década de los 40-50 el colisionador de protones allí en China. Que se construya, teniendo ya eso ya en China, un instrumento similar, un colisionador similar en Europa, eso ya es lo dudoso. Yo tengo serias dudas. Similar no, ya tendrás que pensar en algo mejor, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para superar lo que han hecho ellos, ¿no? Pero también dependerá de los éxitos que se consigan. Sí, en principio todavía no están todos los detalles planificados. Se pretende que sea un colisionador de 100 electronvoltios. El LHC se pensó para 14 y, claro, esto es mucho más y es muy difícil ahora mismo técnicamente concebir un colisionador de más de 100 electronvoltios en Europa para la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, si se construye algo, será algo parecido, ¿no? Entonces habrá una competencia como la que hubo entre el Tevatron y el LHC. Habrá ciertos detalles en los que uno será mejor que otro. Cuanto más tarde se empieza la construcción de la obra, mejores imanes superconductores, más, o sea, todas las energías, todas las cosas se hacen mucho mejor en cuanto a luminosidad, en cuanto a detectores. O sea, va a haber importantes mejoras. Pero claro, la cuestión es si va a haber esos dos proyectos en paralelo, que van a tener un coste similar, pero va a ser un coste alto. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Muy bien. Entonces, eso todavía no se sabe, pero en China parece que sí, que va fuerte. O sea, todavía no tienen, ya te digo, el informe técnico, el libro del informe técnico definitivo de la obra, ¿no? De la construcción, pero está casi definitivo. Ya está haciendo muchas pruebas y hay muchísimos artículos que se están publicando sobre cómo serán las colisiones en ese futuro colisionador y qué esperamos descubrir, etcétera. Y haremos una física de precisión del Higgs que podría ocultar. Es decir, el Higgs es un buen lugar para encontrar señales de nueva física. El Higgs le da masa a todas las partículas, no se la da. Es decir, con el LHC y el HLLHC, por ejemplo, si el electrón recibe masa del Higgs, es imposible de descubrir. No tenemos capacidad para discernir eso. Sí, y nos cuesta trabajo. O si hay un Higgs 217 compuesto, claro. O si hay Higgs que tengan la supersimetría predice varios Higgs. Entonces, Higgs cargados. Aquí está el argumento de Gastón, ¿no? Donde hay 12 puede haber 13, pues esto es lo mismo, ¿no? Claro. Donde hay uno puede haber dos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles hay que explorarlo con una máquina, con una fábrica de Higgs y eso es lo que van a hacer los chinos y ya que tienen hecho el túnel, que es lo costoso y toda la obra, pues es muy fácil pasar a un acelerador de protones. Entonces yo creo que no va a haber dudas de que China lo va a construir. Tiene que pasar alguna crisis económica importante que haga que el gobierno chino se eche para atrás, que en estos colisionadores tenemos el precedente del SPSS, el estadounidense que anuló que fue Clinton. Sí. Sí, bueno, siempre viene bien que haya alguien que esté compitiendo con uno para que uno se entusiasme con hacerlo. Un pequeño comentario aclaratorio, quizás, bueno, intento aclarar un poco más el escepticismo, que, bueno, no sé si estoy hablando, no soy representante de Gastón, pero, digamos, me imagino los argumentos que los físicos teóricos, más teóricos, versus los físicos fenomenólogos, teóricos también, pero fenomenólogos, respecto de qué tipo de rupturas de modelo estándar esperar, son diferentes. Me parece que es interesante explicar un poquito, brevemente, por qué. Digamos, si uno simplemente quiere que el modelo estándar se rompa por algún lado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cualquier indicio que aparezca en el cual algo no funciona, pues yo apuesto por él, o sea, lo considero algo digno, por supuesto, partiendo de la base de que todo, o sea, es una ciencia natural, experimental, y hay que indagarlo todo, porque una cosa son los prejuicios que uno puede tener, otra cosa es la naturaleza, que puede tener sus propios planes. Pero si uno encontrara, por ejemplo, la violación de la universidad leptónica, supongamos por un momento que se empieza a consolidar y que es un hecho, cuando uno empieza a ver qué tipo de soluciones teóricas le podemos dar a ese problema, hay muchas conocidas, y puedo afirmar aquí mismo que si mañana se confirmara la violación de la universidad leptónica, pasado mañana hay 20 papers explicando 20 maneras 20 mecanismos por los cuales eso puede ocurrir. Entonces van a proliferar inmediatamente centenares de posibilidades
Pues si uno juega el juego de todo vale, o sea, en el sentido, bueno, puede haber más bosones mediadores, puede haber leptoquarks, puede haber, en el puede haber, digamos, no tiene, es como si fuera un juego ilimitado, ¿no? Los que somos más teóricos, digamos, tenemos prejuicios que por supuesto pueden estar mal, pero son al final prejuicios, en el sentido de que lo que no parece que ese juego tan abierto sea el óptimo, sino más bien ver la coherencia interna de la teoría. O sea, tenemos eventos de más alta energía en el universo, no en el LHC, en un lugar controlado, digamos, pero sí en muchos otros lugares, desde rayos cósmicos desde la producción de rayos cósmicos hasta la entrada en la atmósfera de los mismos, y el viaje por el universo. O sea, tenemos un montón de la cosmología, o sea, y todos estos argumentos, que todo esto cuadre te lleva a justamente la obligación de que te cuadre la relatividad general con la teoría cuántica de campos, la historia cosmológica, por ejemplo, si hubiera o no unificación de las interacciones, todo tiene que cuadrar. Cuando uno mira todo, el big picture, digamos, uno dice, uno acota muchísimo más el tipo de lugares donde espera que se pueda quebrar el modelo estándar, y que tendría mucho sentido cuando uno estudia todo en conjunto. Por supuesto que uno que hay que, digamos, yo recuerdo cuando Ting, Premio Nobel de Física de Partículas, que montó el experimento AMS, cuando vino a Santiago de Compostela y lo explicó, él dijo una frase que nunca me voy a olvidar, porque él dijo, o sea, cuando se le preguntó, ¿para qué tú pones o sea, cuál es la motivación última de poner este instrumento en la Estación Espacial Internacional? Él no tenía un argumento realmente muy contundente para decir lo que vamos a buscar es tal. El caso científico no era tan contundente, pero él dijo básicamente porque nadie lo ha hecho antes. Entonces, y él como experimental, ganador del premio Nobel y obviamente con muy buenos motivos para ser una autoridad científica, él dijo, cuando uno mira algo que nadie miró antes y puede aparecer cosas que uno ni se planteaba, ¿no? Entonces, la idea es poner un detector de partículas fuera de la atmósfera que vea directamente el paso de partículas por allí, pues nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, por supuesto que están todas estas posiciones, y para tranquilidad de las y los oyentes de Coffee Break, la comunidad científica es un colectivo en el cual estamos juntos, todos los que pensamos de todas estas maneras. Entonces, en promedio, más o menos, más tarde o más temprano, iremos en la dirección que en el futuro veremos como correcta, pero simplemente, pero no por una unicidad de opiniones, sino por una multiplicidad de opiniones. Pero bueno, los teóricos tenemos este sesgo, prejuicio, que es esperar que las cosas se rompan allí donde todo, la cosmología, la física más allá del modelo estándar, la materia oscura, etcétera, todo va en una dirección en la que cuadra. Como teóricos, cuando apareció el bosón de Higgs, por ejemplo, que esto le va a costar entender a la gente que no tenga nuestra forma de pensar, la aparición del bosón de Higgs genera una inquietud enorme, porque en la teoría cuántica de campos tiene una estructura matemática que hace que las familias de partículas no puedan ser otras que las que son. O sea, si alguien me pide apostar porque hay una partícula más en la familia del electrón, le apuesto ahora lo que quiera, que no la va a ver, porque tendría que estar todo mal la teoría cuántica de campos para que eso fuera así. En cambio, un campo escalar no está sujeto a nada. Entonces, si hay un campo escalar, puede haber 17.000 o 17 billones, y entonces, si puede haber cualquier número de campos escalares, ¿cuál es la probabilidad de que sea 1? El número de campos escalares, bueno, 0, evidentemente 0, ¿no? Entonces, genera, digamos, en principio, el descubrimiento del campo de Higgs abre un terreno muy inquietante, digamos, que yo creo que es, además de que experimentalmente hay que crear bosones de Higgs para poder ver si es una partícula compuesta, si hay dos, si hay uno, todo eso, por supuesto, pero a nivel teórico, abre el melón para teorías con muchos campos escalares. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, por mencionar un ejemplo de ello, ¿no? Pero es una forma de pensar un poco diferente. Un ejemplo que se te vino ahora a la mente. No, bueno, sí, es que de alguna manera la teoría de cuerdas tiene muchas cosas que Sabine estaría criticando aquí, pero tiene una que es la que engancha a los que trabajamos en ella, a los que es esta, que tiene una vocación de tener una lectura integral de todo, ¿no? Entonces no es que ante un nuevo experimento la teoría de cuerdas se va a trasvestir para tratar de ofrecer una explicación totalmente ad hoc para ese experimento, y luego ante un segundo experimento otra, aunque sea incoherente la una con la otra, digamos,
hay una vocación fallida, probablemente, o sea, alguien que quiere criticar, fallida sí, pero está la vocación de que haya una única explicación a todo dentro de ese marco, ¿no? Entonces, si la teoría de cuerdas predice muchos campos escalares, esperamos que haya muchos campos escalares. Luego, exactamente cómo sería la conexión entre teoría de cuerdas y física de partículas, pues es algo que hay un montón de preguntas abiertas. Pero la predicción genérica es que haya muchos campos escalares, que haya partículas de spin mayor que 2. Ese tipo de predicciones son genéricas. Entonces, digamos que cualquiera de esas cosas que se refutara sería claramente sería una grave herida a la teoría de cuerdas.